¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? En Terror Abismal te llevamos al corazón de 4 relatos que estremecen el alma: la sombra en el espejo del lago, el susurro en las aguas oscuras, el reflejo prohibido y el eco sumergido. Prepárate para sentir cada crujido, cada susurro y cada mirada que acecha desde las profundidades. Suscríbete, activa la campana y comparte si te atreves, porque el verdadero horror apenas comienza. La sombra en el espejo del lago. Nunca olvidaré la noche en que me sentí observado por algo más que las estrellas reflejadas en el agua. Me llamo Andrés Ramírez y, desde aquella experiencia, mi vida cambió para siempre. Llegué al lago La Esperanza con un grupo de amigos decididos a acampar junto a sus orillas. El lugar estaba rodeado de pinos gigantescos, cuyas copas se mecían sin viento aparente, como si susurraran secretos antiguos. Colocamos nuestras tiendas cerca de un muelle de madera casi desmoronado, testigo mudo de muchas visitas pasadas. El aire olía a humedad y a resina de pino, y el cielo, completamente despejado, dejaba ver millones de estrellas. Al caer la noche, encendimos una fogata que chisporroteaba con un calor reconfortante. Compartíamos anécdotas mientras el lago, oscuro como un abismo, parecía absorber cada sonido a su alrededor. Sentí un escalofrío cuando el reflejo de la luna se quebró en la superficie. Una figura difusa apareció junto a mi sombra. Me giré y no vi a nadie, solo la orilla vacía. Decidí alejarme del grupo para recoger leña. Avancé por un sendero embarrado, iluminado apenas por mi linterna. Cada crujido bajo mis botas resonaba con un eco antinatural. Al asomarme al agua, noté un ojo, brillante como un carburo, que me devolvía la mirada desde las profundidades. El latido de mi corazón se aceleró y mi respiración se volvió entrecortada. Aquello no era un pez. Regresé corriendo al campamento. Mis amigos me recibieron con risas nerviosas. Algunos pensaron que estaba jugando. Pero yo sabía lo que había visto. Traté de convencerlos de que el lago guardaba algo inquietante, una presencia que se alimentaba de la oscuridad. Esa misma noche, me despertó un sonido húmedo, un golpeteo repetido en la madera del muelle. Me arrastré fuera de la tienda con el pulso desbocado. La luna estaba alta y delgada. Fruncí el ceño al ver huellas de barro fresco en las tablas, parecían demasiado grandes para ser humanas. Avancé con cautela hasta el borde, y el lago me devolvió el reflejo de un rostro pálido, deformado por ojos hundidos y boca desdibujada. Di un paso atrás, tropecé y rodé colina abajo hasta estrellarme contra unas raíces. Al incorporarme, noté que el agua del lago fluía en sentido contrario, remolinándose con fuerza. Un chillido etéreo atravesó el aire helado. Me cubrí los oídos, pero el sonido penetró mis huesos. Cuando la quietud volvió, el lago parecía normal, como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, la atmósfera era densa, cargada de un silencio sepulcral. Mis amigos comentaban que habían soñado con voces lejanas que los llamaban al agua. Todos estábamos pálidos, temblorosos. Entre la niebla matinal, contemplamos el muelle. Las tablas eran ahora negras, cubiertas de algas y restos de lo que parecían ser fragmentos de tela humana. El miedo se apoderó de nosotros. Decidimos marcharnos de inmediato. Mientras empacábamos, encontré una nota arrugada bajo una roca junto al lago. En letras garabateadas con algo oscuro estaba escrito: «Devuélveme lo que robaste». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Mi abuelo, años atrás, había extraído sin saber una piedra blanca y lisa de ese mismo lugar, convencido de que era un simple guijarro. Recordé que la guardé en mi bolsillo como recuerdo. La había perdido esa noche. Con la piedra en la mano, regresé al muelle. La sostuve sobre el borde, observando cómo el agua se agitaba otra vez. Respiré hondo y la dejé caer. Apenas tocó la superficie, un remolino se formó, succionando la piedra hacia el fondo. El lago emitió un gemido profundo, como si expulsara un aliento contenido durante siglos. El agua volvió a la calma y el reflejo de la luna recuperó su tranquilidad. Sin mirar atrás,
corrí hacia el campamento y partimos. Durante el trayecto, cada uno de nosotros sintió una presencia alejarse, un peso invisible que se desvanecía con cada kilómetro recorrido. Desde entonces, jamás he guardado objetos extraídos de lugares misteriosos. Aprendí que algunos secretos deben permanecer bajo la superficie, donde la noche y el agua tejen historias que no desean ser descubiertas. Hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir el murmullo lejano del lago La Esperanza, recordándome que hay sombras que, una vez invocadas, no se dejan olvidar jamás. El susurro en las aguas oscuras. Me llamo Paula Gómez, y aún hoy siento el hielo recorrer mi espalda cada vez que cierro los ojos y escucho el eco de aquel susurro. Todo ocurrió en el lago sombrío, un espejo natural rodeado de juncos y árboles centenarios, cuyas aguas profundas guardan secretos que nadie se atreve a mencionar en voz alta. Llegamos en plena primavera, cuando el aire todavía conserva la frescura de la nieve derretida en las montañas cercanas. Íbamos 3 amigas, Marta, Eugenia y yo. Nuestro plan era sencillo: acampar 2 noches, dar paseos en kayak y disfrutar de la desconexión. Montamos las tiendas a unos 100 metros del muelle de madera carcomida, al pie de un risco cubierto de musgo. El suelo estaba acolchonado por una alfombra de agujas de pino, y el aroma a tierra húmeda flotaba en el ambiente. La primera velada transcurrió sin sobresaltos. El crepitar de la fogata, las risas apagadas y el crujido de las copas de los árboles componían una armonía casi idílica. Pero cuando la luna alcanzó su cenit, noté un leve temblor en la superficie del lago. Era como si alguien, bajo el agua, golpeara el fondo con los nudillos. Miré a mis amigas, sus rostros reflejaban curiosidad, más que miedo. ¿Lo sienten?, pregunté en un susurro. Ellas asintieron, intercambiando miradas nerviosas. Decidimos explorar el muelle al amanecer. Al salir de la tienda, el rocío empapó mis pantalones y un silencio absoluto reinaba en el bosque. El muelle, antes estable, ahora crujía bajo nuestro peso. En el extremo, descubrimos tallados antiguos en la madera, figuras geométricas y un símbolo que parecía una media luna invertida sobre ondas. Eugenia deslizó el dedo por la incisión y un escalofrío la recorrió. Quizás sea marca de algún pescador o de algo más, musitó, con la voz quebrada. Aquella noche, el viento se alzó sin aviso. Las tiendas se zarandeaban y las llamas de la fogata proyectaban sombras danzantes sobre los árboles. De pronto, un aullido ahogado rompió el aire, seguido de un chapoteo lejano. Marta, la más valiente, sacó su linterna y se adentró unos metros en dirección al sonido. Apenas iluminó el borde del agua, vio algo plateado asomar entre los juncos. Corrió de regreso balbuceando que había distinguido una figura humana, de pie, completamente inmóvil, con los brazos extendidos hacia el lago. El terror me impidió pensar con claridad. Nos refugiamos en una única tienda, nos apretujamos unas contra otras y, con el corazón desbocado, sentimos cómo la figura avanzaba hacia nosotras, pisando las maderas del muelle. No teníamos dónde huir. Llegó un momento en que el aullido se transformó en un grito ahogado, un lamento profundo y lastimero, como si alguien pidiera auxilio desde el fondo del infierno. Al amanecer, salimos corriendo sin mirar atrás. Dejamos las pertenencias a medias, las ollas humeantes y las linternas encendidas. Solo cuando llegamos al vehículo, en el claro del bosque, nos detuvimos y miramos el lago. Todo parecía en calma, como si nada hubiese sucedido. Pero en la orilla, sobre una piedra lisa, yacía una pieza de metal oxidado, una medalla con el grabado a mi hermano, 1947. La recogí con manos temblorosas. En mi bolsillo guardaba una foto antigua en blanco y negro que llevaba para ilustrar la cabaña a mi abuelo. En ella aparecía un niño junto a un muelle muy similar al que acabábamos de abandonar. El niño, con el rostro cubierto de sombras, era idéntico al que nos había observado la noche anterior. Esa medalla fue suficiente para unir los fragmentos de aquel misterio. La leyenda local contaba que en 1947,
un niño llamado Santiago desapareció sin dejar rastro en esa misma orilla. Su hermana talló aquel símbolo en el muelle y, presa de luto, lanzó su medalla al lago, jurando que no encontrarían su cuerpo jamás. Con el paso de los años, las aguas lo reclamaron y su alma quedó atrapada entre el reflejo y la oscuridad. De vuelta a casa, invité a un herrero a examinar la medalla. Confirmó que el grabado era auténtico y que databa de mediados del siglo XX. Concedí la pieza a la familia de la leyenda local para que la devolvieran al lago en una ceremonia de despedida. A la semana, recibí una foto, la medalla lanzada al agua, flotando un instante antes de hundirse, casi transparente. Nadie oyó más aullidos ni sintió temblores bajo la superficie. Hoy, cada vez que alguien menciona el lago sombrío, siento la presión de esa mirada perdida, el eco de un lamento contenido. Sé que las aguas se llevaron la medalla, pero liberaron el alma de Santiago. Y yo, que fui testigo de su sufrimiento, aprendí que hay heridas que solo pueden sanarse entregando lo que el dolor retiene. Desde entonces, guardo mis objetos con respeto y cuidado, porque nunca sabemos qué fragmentos de memoria podrían estar atados a ellos, deseando ser liberados bajo las aguas oscuras de alguna orilla olvidada. El reflejo prohibido. Me llamo Samuel Ortega, y la bruma del lago silente aún parece susurrarme al oído cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó un fin de semana de otoño que prometía ser tranquilo, pero terminó marcado por el murmullo del agua y un rostro que no debería existir. Salí de la ciudad con mi cuñada Laura en un viejo todoterreno, rumbo a una cabaña que un tío lejano nos prestó. El lago silente se hallaba al pie de una cadena montañosa, encajonado entre pinos y abetos cuyos troncos retorcidos parecían estatuas de carniceros mudos. Aquel lugar, decían en el pueblo cercano, estaba aislado, sin cobertura, sin rastro de vecinos y con un muelle de tablas podridas que llevaba años sin mantenimiento. La primera tarde transcurrió con normalidad. Mientras Laura preparaba la comida en la chimenea, salí a explorar el sendero que bordeaba la orilla occidental. La niebla se arremolinaba sobre el agua como un velo fantasmagórico, y los últimos rayos de sol se reflejaban en la superficie, dibujando líneas plateadas. Encontré piedras blancas y lisas, gastadas por la corriente, algunas tenían pequeñas vetas rojas, como diminutos ríos de sangre petrificada. Las guardé en mi chaqueta, curioso por su textura fría. Al caer la noche, la cabaña quedó sumida en una penumbra impenetrable. Solo la luz temblorosa de la chimenea iluminaba el salón de madera. Laura y yo nos sentamos frente al fuego, tomando té y recordando viejas anécdotas familiares. Fue entonces cuando escuché un crujido fuerte, como si alguien golpeara el suelo del piso superior. Respaldado por la chimenea, me reservé el comentario hasta inspeccionar. Subí con cautela, apoyándome en la barandilla de roble tallado. El pasillo estaba vacío, salvo por ese eco de pasos amortiguados a través de la madera. Creí verlo entonces, un reflejo fugaz en el espejo antiguo al lado de la puerta de la habitación de invitados. Una silueta alta, de hombros encorvados. Regresé abajo con el corazón acelerado. Laura, ajena, me ofreció otra taza de té. Traté de reírme para disimular el temblor en la voz, pero ella notó mi palidez. ¿Te encuentras bien?, preguntó, aproximándose. Yo asentí. Nada podía perturbar aquella velada, o al menos eso creí. Dormimos en habitaciones separadas. Durante la madrugada, un susurro me despertó: no debiste llevarlas. Abrí los ojos de golpe y, en la penumbra, vi mi chaqueta colgada de la silla. Las piedras blancas habían caído sobre la alfombra y, al lado de ellas, brillos rojos que antes no estaban, diminutos fragmentos como escamas. Abajo, la puerta principal crujió. Me calcé y bajé lentamente. El salón estaba helado como un ataúd. La chimenea se había apagado por completo, y sobre la mesa se hallaba la chaqueta, abierta y con manchas húmedas de color carmesí. La bruma del lago se filtraba por la rendija de la ventana entreabierta. Tomé las piedras con la luz mortecina que quedaba de la luna, reflejada en el vidrio sucio,
y noté que una de ellas ya no era lisa, tenía grabados diminutos. Símbolos antiguos que recordaban espirales y rostros de ojos vacíos. Un golpe seco resonó contra la puerta. Salté hacia ella con el corazón desbocado. Al abrir, no hallé a nadie, pero el suelo de madera lucía huellas alargadas, extrañamente delgadas, que iban hacia el muelle, justo frente a la cabaña. Respiré un aire gélido y me dirigí hacia allí, sin pensar. Afuera, la niebla había crecido, formaba remolinos que danzaban al ritmo de un viento imperceptible. Con la linterna en mano, avancé por las tablas podridas. Cada paso emitía un quejido lastimero. Al llegar al borde, apunté hacia el agua y vi mi propia cara invertida sobre la superficie, rodeada de sombras que no correspondían a mi silueta. Tras mi reflejo, dos orbes oscuros me observaban con calma. Di un paso atrás y tropecé con una tabla suelta, quedando de rodillas. Cuando levanté la mirada, la figura se inclinaba hacia adelante, sus manos aferradas al final del muelle. No tenía rasgos claros, solo carne oscura y estirada, como cuero viejo. El miedo me secó la garganta. Retrocedí hasta la orilla, tropezando con piedras cubiertas de algas. Allí, en el fango, distinguí un nombre escrito con ramitas, Samuel. Mi propio nombre, trazado con precisión. Sentí un peso en el bolsillo, las piedras. Las arrojé con fuerza al lago. Al caer al agua, cada una rebotó antes de hundirse, generando círculos concéntricos que parecieron atraer la neblina hacia el centro. Un gruñido bajo y profundo vibró en el aire, y luego todo quedó en silencio. Corrí de regreso a la cabaña, mi respiración resonando en la quietud. Laura salió a recibirme, con los ojos muy abiertos. Oí pasos, y un lamento. ¿Tú también?, balbuceó. Asentí y cerramos la puerta tras nosotros. Entre sus manos sostenía mi linterna y, junto a ella, la tercera piedra blanca, intacta y fría como el hielo. Al amanecer, la niebla levantó, revelando un lago tranquilo que parecía recuperar su calma natural. Juntos inspeccionamos el muelle, las huellas habían desaparecido y la inscripción de ramitas se había esparcido, casi como si el viento la hubiera barrido. Laura me entregó la piedra que conservaba. En su superficie, donde antes había grabados, ahora relucía un símbolo, una media luna invertida sobre 3 ondas, igual al que vi en la chimenea la primera noche, tallado en el marco. Me di cuenta de que aquellas piedras formaban un conjunto maldito, extraído sin permiso de un lecho sagrado bajo el lago, un antiguo monumento prehispánico que nadie debía perturbar. Decidimos regresar las 3 piedras. Caminamos por la orilla hasta el extremo opuesto, donde el agua era más profunda. Una vez allí, las arrojamos juntas. Al contacto con el lago, se produjo un estallido de niebla que siguió a las piedras hacia el fondo. Un relámpago invisible rasgó el silencio, y luego el agua se serenó, liberando una vibración suave, casi consoladora. Volvimos a la cabaña, recogimos nuestras cosas y emprendimos el viaje de regreso a la ciudad. Nunca más he visto un lago tan tranquilo sin sentir un leve temblor interior. Aquella experiencia me enseñó que hay lugares donde el pasado yace oculto bajo aguas oscuras y brumas eternas. Y que, si uno osa desenterrar sus secretos, corre el riesgo de ser atraído por un reflejo que no pertenece al mundo de los vivos. Desde entonces, cuando alguien me habla de acampar o explorar, siempre respondo lo mismo: mejor el desierto, donde el silencio no devuelve miradas prohibidas. Porque sé que, en la superficie quieta de un lago, puede ocultarse un reflejo que anhela tu nombre, tu miedo, tu vida. El eco sumergido. Me llamo Diego Velasco, y aquella noche junto al lago olvidado perdí la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural. Jamás pensé que un lugar tan hermoso podría albergar un horror tan profundo. Todo comenzó un viernes de mediados de verano, cuando mis amigos Sofía, Marcos y yo salimos de la ciudad rumbo a una cabaña rústica que Sofía había alquilado a orillas del lago. El camino serpenteante ascendía por colinas cubiertas de helechos y arbustos florecidos, el aire olía a tierra mojada y a flores silvestres.
Al llegar, descubrimos una construcción de troncos envejecidos, tejado de pizarra y ventanas con marcos de madera blanca descascarada. Frente a ella, la superficie del lago brillaba con un intenso tono esmeralda, como un ojo imperturbable que todo lo observa. Nuestro primer día transcurrió en calma, remamos en kayak por estrechos canales cubiertos de nenúfares, recogimos moras salvajes y conversamos sin pausa. A medida que el sol bajaba, la brisa se tornó fresca y arrastró consigo el canto lejano de un búho. Aquella noche, encendimos una hoguera junto al muelle y nos acomodamos en sillas plegables. El fuego proyectaba sombras huidizas sobre las piedras, la madera crujía con cada inhalación de la brisa. Compartíamos historias de miedo tradicionales y brindábamos con un vino tinto que sabía a frutos oscuros. Fue entonces cuando noté algo extraño. Cada vez que soplaba el viento, parecía retumbar un eco bajo el agua, un golpeteo como si alguien golpeara la base del muelle desde abajo. Observé el reflejo de la luna llena, perfecto y plateado, hasta que unas ondas circulares lo distorsionaron. «Lo están viendo», susurré, pero Sofía y Marcos negaron con la cabeza, distraídos contando anécdotas. Pensé que mi mente jugaba trucos al mezclar el sonido del viento con mi inquietud. Al meternos en las tiendas, los sonidos del bosque me arrullaron en un primer momento, pero pronto se convirtieron en susurros ininteligibles. Entre sueños, creí oír mi nombre repetido con voz apagada. Desperté sobresaltado y vi, en el suave resplandor de la linterna, una figura oscura que se alejaba del muelle. Era alta, con brazos largos y delgados, y su silueta se desdibujaba en la niebla. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Grité y encendí mi linterna, pero no había nada, solo la orilla vacía y el lago susurrando. A la mañana siguiente, el ambiente estaba cargado de tensión. Mientras preparamos café, notamos huellas húmedas de pies descalzos que salían del agua y desaparecían detrás de unos arbustos. Eran huellas muy pequeñas, como de un niño, marcadas en el barro fresco. Marcos frunció el entrecejo y dijo que tal vez algún lugareño había merodeado de noche. Yo, sin embargo, recordé una vieja noticia local. Hacía más de 50 años, un niño llamado Adrián se había ahogado en aquel lago sin que nunca apareciera su cuerpo. Esa tarde, decidimos explorar un sendero estrecho que conducía a una pequeña cueva semioculta por enredaderas. Sofía llevaba una cámara fotográfica y, al llegar, retrató inscripciones primitivas en las paredes, círculos, líneas y signos que recordaban constelaciones. En medio, dibujada con un pigmento rojo, la palabra «devuélveme». Un frío me recorrió el cuerpo. Marcos sugirió que podían ser marcas de algún ritual antiguo, pero ninguno podía explicar lo de la palabra sanguínea. Al anochecer, la atmósfera se tornó irreal. La niebla cubría el agua como un sudario y los árboles se inclinaban hacia nosotros, crujientes y amenazantes. Volvimos al muelle y encendimos solo 2 linternas para no apagar la magia de la luna. Sentados en silencio, escuchamos cómo las aguas remolineaban con fuerza. Entonces, un llanto infantil rompió la quietud. Era un sollozo suave, triste y prolongado, como si emergiera de las profundidades. Me acerqué al borde y apunté mi linterna al agua. Distinguí un rostro pálido, hundido, con ojos grandes y cristalinos. El niño estaba hundido hasta el pecho y, usando ambas manos, golpeaba las tablas del muelle mientras lloraba. El pánico me paralizó, pero Sofía, presa de compasión, inclinó la cabeza. «Adrián, te leo, te ayudo». Sin pensarlo, la oí decir que regresaran al niño lo que se le había quitado. Recordé las piedras blancas que había recogido del sendero junto a la cueva, unas rocas suaves, con vetas rojas, que me resultaron familiares. Con pulso tembloroso, las saqué de mi bolsillo y las mostré ante él. El llanto cesó de inmediato. El lago se calmó, y el rostro del niño emergió un instante más, con expresión agradecida, antes de que sombras de algas lo arrastraran al fondo. Entre el grupo, sentimos un suspiro colectivo, como si el lago exhalara el peso de décadas. Al amanecer, la niebla se disipó y el lago volvió a su espejo inmaculado.
En el muelle no había ni rastro del niño, ni de las huellas en el barro. Las piedras que llevé estaban ahora cubiertas de vetas doradas que antes no tenían, eran como finas redes de luz. Entonces comprendí que aquello que el niño reclamaba era su despedida y su paz. Al empacar, Sofía limpió las piedras y las guardó en su mochila. Decidimos no contar lo sucedido, pues sabíamos que nadie entendería lo que vivimos. Regresamos a la ciudad con el rumor del agua en la memoria, cada uno preguntándose si fue real o una ilusión colectiva. Hoy, con esas piedras sobre mi escritorio, oigo a veces un murmullo leve, como un eco sumergido que me recuerda al niño Adrián. Y sé que, gracias a nosotros, su lamento cesó. El lago olvidado, con su reflejo de esmeralda, recuperó el silencio que le pertenece. Pero guardo el recuerdo y ese susurro lejano para nunca olvidar que, bajo la calma aparente de un lago, puede haber un eco que reclama justicia y anhela ser escuchado, aunque pasen generaciones.